Es frecuente cometer un error a la hora de apreciar arte visual. A veces solemos identificar a los cuadros, esculturas o demás manifestaciones de las artes visuales como cosas en el espacio, ¿no? Un cuadro en la pared con límites claros, ¿no? Con bordes claros, donde empieza y donde termina, casi comprendiéndolo como un objeto que está aislado de su contexto, comprendiéndolo como un objeto desvinculado del entorno en el que fue creado. Sin embargo, desde un punto de vista hermenéutico, podríamos considerar que detrás de toda obra de arte visual no hay meramente un objeto, sino un texto visual. Y no hay texto que pueda desprenderse de una mirada, no hay texto visual que no pueda desprenderse de una expectación, de un espectador que, como diría Duchamp, al mirar completa la obra, completa el cuadro. Muchos teóricos van a estar de acuerdo con esta hipótesis, como Eco también, dándole esta importancia a la expectación y a la mirada, ya no desde un lugar pasivo, sino desde un lugar activo, ¿no? Actualizando algo de lo que yace en la imagen. A diferencia de otras manifestaciones de las artes que se sitúan en un tiempo y en un espacio, es decir, que pueden ser valoradas de un punto de vista diacrónico y sincrónico, el arte visual pareciera coagular un tiempo y un espacio, ¿no? Pareciera estar quieto, ¿no? Y nosotros entendemos que lo propio de la vida es el dinamismo, todo lo vivo se mueve, ¿no? Y una obra de arte, a veces un cuadro, una fotografía, una escultura, pareciera allí como muerta, ¿no? Como quieta, como un tiempo que en esta coagulación, ¿no es cierto?, se ha detenido. Creo que eso nos exige otro esfuerzo, ¿no? La música o una película, una obra de teatro, ¿no? Tiene un inicio, un desarrollo, un final, a veces más claro, menos claro, ¿no? Pero tiene ese desarrollo temporal y espacial. Sin embargo, este tiempo que pareciera ser siempre presente y a la vez testimonio de un tiempo siempre anterior, siempre pasado, nos demanda un esfuerzo particular, ¿no? Un esfuerzo que no siempre tiene garantías, quiero decir, puede que uno se esfuerce mucho y que no suceda. A mí me gusta pensar que las artes visuales, más que un asunto acerca del ver, tienen que ver con creer, ¿no? Creer que ahí está sucediendo algo, estar abierto a que algo suceda. Eso a veces ocurre y a veces no. No obstante, no hay que renunciar, ¿no? Pero para que se dé el encuentro de lo que podríamos llamar entonces el acontecimiento arte, ya no el objeto del arte, sino el acontecimiento, este acontecimiento formado por este texto visual y por esta expectación, como hablábamos antes, tiene una historicidad, una inscripción en un tiempo donde esa imagen dialoga en su contexto, ¿no? No hay texto sin contexto. Pero no solamente la historicidad de esa imagen, que se inscribe en una tradición de imágenes, ¿no? Bajo un género, una escuela, un estilo, ¿sí? De acuerdo a ciertas convenciones, ciertos acuerdos respecto de cómo se van a manifestar en esta bidimensión, en el caso del dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía, esta trampa óptica que se hace donde se pretende representar un espacio tridimensional, en el caso de que sea figurativo, ¿no es cierto?, por dar un ejemplo. Dentro de esta inscripción de la imagen en un contexto espacial y temporal, también en el encuentro con una mirada que también tiene su propia historicidad y su propia ubicación, ¿no es cierto?, ¿no? Cada espectador que proviene de una nacionalidad, de un pueblo, una etnia, una saga clánico, familiar, que le ha permitido acceder a ciertas imágenes y que le ha impedido ver otras, y que a partir de eso ha formado su propia iconósfera y su propio idiolecto, que le va a permitir descifrar algo distinto de cada imagen que ve. Ahora podríamos pensar entonces si la base semiótica de una obra de arte recae en la intención de su creador o las posibilidades de descifrar que tengan sus muchos espectadores. Lo que no podemos es separar una cosa de la otra. No hay imagen sin mirada, ¿no? No existe imagen sin mirada. De hecho, ¿no? Aquella vieja idea, ¿no? Si cae en este momento un árbol en el bosque y no hay nadie que esté allí para presenciarlo, el árbol hace ruido al caer, ¿no? Como esta idea de si el sonido es un efecto que ocurre en nuestros oídos, ¿no? En esta posibilidad de percibir que tenemos, es interesante también pensar cómo podríamos separar el efecto, ¿no? Que produce la mirada sobre las imágenes.
Dicho esto, y habiendo podido inscribir o entendido de la inscripción de esa imagen en un tiempo y un espacio en el que fue creada, también entender que dialogan en otros tiempos y en otros espacios, porque esa también es una posibilidad del arte visual, ¿verdad? Trascender su tiempo y su espacio y poder comunicarse muy a posteriori, ¿no? Y que esos efectos lleguen a la actualidad. A partir de estas distinciones también podemos comprender por qué han surgido algunos errores, como por ejemplo el de llamar arte a las pinturas rupestres, o de no comprender que hay ciertas imágenes propias de la iconografía religiosa, ¿sí? Los íconos religiosos, que fueron creados para participar del edificio de los templos, ¿no? De las iglesias, con fines religiosos, y que luego son sustraídos de allí para ser reubicados en museos y ser inscritos como obras de arte. A mí me gusta como pensar acerca de esta idea, ¿no? Como que hubo cierta misión al comienzo como iconoclasta, ¿no? De parte de los primeros curadores, de los primeros que tomaron objetos religiosos o imágenes propias de las representaciones de dioses, de santos, ¿sí? Y las llevaron a espacios paganos como un museo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ahí una desacralización. En esa desacralización tenemos como un movimiento iconoclasta. Por el contrario, luego, sobre todo, ¿no? Pensar a comienzos del siglo XX, podemos pensar a partir de Duchamp y el Migitorio en 1917, tenemos la incorporación de elementos como, por ejemplo, un urinario, ¿no? O también con Merda d'Artista de Piero Manzoni, que ponen un frasco, un contenido que aparentemente, ¿no? Bueno, dice lo que dice la etiqueta, 30 gramos, nadie lo ha verificado, ¿no? Y ingresa al museo, ¿no? Algo que no puede ser más mundano que los propios desechos, digamos. Entonces podemos pensar también cómo le llamamos arte a cualquier cosa, ¿no? Pero no porque cualquier cosa pueda ser arte. Digo que la palabra arte se volvió tan terriblemente ambigua que por momentos es muy dificultoso poder distinguir, ¿no? Entonces, me gusta pensar que todo arte es hijo de una sublimación, ¿no? Como que me gusta pensar que es formación de compromiso, ¿no? Como si no hay algo allí que tenga que ver con esto, bueno, tendremos aquellas primeras manifestaciones que están mucho más ligadas al oficio, ¿no? Pensar que aquellas primeras obras de arte no se distinguían mucho del edificio que las contenían. De hecho, los pintores, luego llamados artistas, después del Renacimiento, en el Renacimiento mismo, no le pagaban por jornal, no eran autores de su obra, no era distinto lo que hacía el pintor de lo que hacía el albañil que levantaba la pared. Entonces, es interesante ver ese caminito de cómo empezamos a llamar arte, ¿no? Que se identifica a veces más con aquella técnica griega, ¿no? Que tenía más que ver con el desempeño de un oficio, y que lentamente, yo creo que también a partir de la aparición de la fotografía, fue tomando tintes mucho más subjetivos, individuales y expresionistas. Si bien no me interesa detenerme en este momento acerca del devenir de este acto icónico que podemos llamar, o este acontecimiento arte en los diferentes tiempos y momentos y espacios, y el porqué de estas variaciones, porque es muy complejo y habría que dar cuenta de todos estos saltos, no solamente exclusivamente de las artes, sino cómo fueron dialogando con las transformaciones sociales, políticas, las guerras, las monarquías, las transformaciones, ¿no? Y cómo el arte no deja de ser nunca una manifestación, que siempre está como en la polaridad, ¿no? Entre la tradición y la innovación, ¿no? Yo creo que estas van a ser las dos claves, ¿no? La tradición como este espíritu conservador que se esmera por sostener y perpetuar una manera de ver, de representar, de decir, ¿no? Y la innovación que toma de aquello para tratar de, a través de un espíritu más rupturista, incorporar algo nuevo a lo ya dicho. No siempre en un sentido de avance. Yo, creo que esto, no lo digo yo, está muy dicho ya, ¿no? Pero que
no hay progreso en el arte, no es que esto es mejor que aquello, ¿no? Como habrá que entender de qué se tratan esas transformaciones. Entonces, volviendo al comienzo, de que no hay texto sin contexto, de que esta imagen tiene una historicidad, de que la mirada que la actualiza también tiene una historicidad, y decíamos también que el arte en sí mismo no es un objeto con bordes claros, ¿no? Que lo delimita, ¿no? No podemos pensar, por ejemplo, un cuadro, un dibujo, como algo que sucede dentro de un recinto, ¿no? Sino que no tiene un principio y un final, como un libro no comienza con su primera palabra y no termina con su última palabra, ¿no? Hay algo que el libro ya podía decir antes, ¿no? Con todo ese a priori que uno trae, con todo ese bagaje que cada lector trae, ¿no? Que ya el solo título me puede empezar a decir algo, y todo aquello que seguirá diciéndome el texto una vez que lo haya terminado de leer. Bueno, lo mismo sucede con el texto visual, no comienza y termina claramente en sus bordes. No hay texto autocontenido, no hay texto que lo contenga todo, ¿no? Como a mí me gusta pensar aquella metáfora que Borges hace en el Aleph, ¿no? Pensar este punto, ¿no? Que en términos espaciales nos habla del infinito, en términos temporales de la eternidad. Un imposible, el vértigo más absoluto. No hay texto autocontenido que lo contenga todo, eso es imposible, ¿no? Pero cada vez que una persona entra al cine a ver una película, cada vez que se abre un libro, cada vez que se escucha una canción, o cada vez que se ve una pintura, una fotografía, se lo está viendo con toda la historia personal, ¿no? Entonces, no sé, si la obra permanece muda ante mí, probablemente el problema no sea la obra, sino uno mismo, que al actualizarla no es capaz de hacerla hablar, ¿no? Como hay que reprocharse a uno mismo ese silencio de la obra que a veces tanto inquieta, ¿no? Como pensar también en estos efectos que produce el arte en distintos momentos de la vida, ¿no? El mismo libro leído en la adolescencia no produce lo mismo que a los 30 o que a los 40, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con todas las ramas del arte, ¿no? A veces le adjudicamos al objeto, por una serie de proyecciones, algunas cualidades que en realidad están implícitas en el sujeto que mira. Por otra parte, no se podría ser completamente fiel a la obra, porque hay que pensar que hay una soberanía semántica en la obra, porque si no todo recaería en el espectador, ¿no? Nuevamente, ese encuentro entre el horizonte de la mirada y el horizonte de la imagen será lo que nos ayuda a dar sentido, ¿no? Que en última instancia es lo que se está persiguiendo, dar sentido, no solamente a la obra, sino a la vida. Entonces pensar que eso que va a suceder allí, eso que va a suceder allí es una experiencia vincular, ¿sí? Ese texto visual está inmerso en un universo de otros textos con los que dialoga y se relaciona tanto el texto visual como la mirada, ¿no? Entra en relación con lo previo, con lo posterior. Esa imagen está nutrida por todas las imágenes que vi antes y que a la vez era sustrato de las nuevas imágenes a las que vaya a investir, ¿verdad? Con mi mirada, ¿no? Aquel texto de Didi Huberman, de lo que vemos, lo que nos mira, ¿no? Ahí hay una relación recíproca, ¿no? Y es importante también comprender que hay algo que está motivado. La imagen es motivada, la imagen no es arbitraria, ¿no? Entonces, más allá de la importancia que tiene la mirada, también comprender que este texto visual está generado a través de determinados códigos. Entonces, si hay un productor de ese texto visual, el icono mismo o la imagen de la que se trate y un espectador, el primero y el último deberán compartir esa competencia icónica, ¿no? Esa competencia activa por parte del productor, pasiva por parte del espectador en un lugar, ¿no? Y que es el que recibe. Hay que saber recibir una imagen, ¿no? Hay que ser hospitalario con las imágenes. Sería conveniente poder serlo, ¿no? Bien, y en aquello que decíamos de que no hay texto autocontenido, pensemos que un texto permanecería, insisto, digo texto como texto visual, como imagen, como cuadro, permanecería absolutamente ininteligible si la única referencia que yo tengo para leer ese texto es lo que ese propio texto pone en juego, ¿no? Esa propia textualidad que ese texto pone en juego. Eso haría que permanezca completamente ininteligible. Entonces es necesario saber que uno se acerca con todo eso que uno es y con todo eso que uno no es, ¿sí? En fin, por un lado quisiera alentar a quitar
todos los prejuicios en relación a tengo que saber una serie de cosas para ser un consumidor de arte. Por otra parte, también reconocer que la mirada se entrena como cualquier otro sentido, ¿no? Tener buena oído, bueno, hay quienes tienen buena mirada, ¿no? Hay buenos miradores, hay quienes saben mirar, como hay quienes tienen buena comprensión lectora, ¿no? Como saber preguntarle a la imagen, generar inquietudes y abrirse, ser receptivos a la imagen, ¿no? Y entender también que habrá imágenes que nos hagan permanecer allí como atentos o hasta hipnotizados, y otras que nos produzcan rechazo, ¿sí? Y otras que nos dejen indiferentes, ¿no? También como poder ser genuinos y honestos con eso que nos sucede, ¿no? Por otra parte, a la hora de acercarnos al cuadro o a la obra de la que se trate, entender que va a haber como un doble acercamiento, una doble percepción. Una que es la inmediata, que es en la que yo más creo, que tiene que ver más con la experiencia estética, que tiene que ver más con lo inconsciente, con eso de lo que uno no puede dar cuenta, por qué esto me encanta, por qué no me encanta, ¿no? Como en esa inmediatez del encuentro donde digo, me gusta, no me gusta, ¿no? Ahí el debate se reduce, es muy binario, no hay complejidad. Simplemente digo, esto me gusta, me quiero detener, le quiero preguntar más cosas, no me gusta, no me interesa, sigo de largo, ¿no? Y después habrá otro modo de ingresar a esa imagen, que es un poquito más intelectual, poniendo un poco más de racionalidad, empezando a hacer preguntas, situando la imagen, ¿no? Cultivándome, incorporándola a este otro universo de textos, ¿no? Permitir que la imagen, o hacerla hablar incluso, para aproximarse desde otro lugar. Yo creo que eso enriquece a cualquier espectador, pero de otra manera. Así que yo creo en ambos encuentros con la obra, ¿no? Entonces, frente al arte visual, sin prejuicios, Pierre Bourdieu habla del autoexcluido, ¿no? Pareciera que al museo, ¿no?, solo entran los entendidos, ¿no? Uno se encuentra en las muestras siempre con las mismas personas, ¿no? Invitar a que suceda o que no suceda, darse tiempo, no mirar al de al lado, no creer que allí tiene que pasarme algo porque a otro le pasó, o me tiene que volver a pasar porque alguna vez me pasó. Permitir que el arte sea un estímulo más, que tenga que ver con que abra, ¿no? que abra caminos, que abra preguntas, que abra inquietudes, y a veces sencillamente que nos dé placer, ¿sí? Placer estético, ese goce que produce la mirada, ver algo bello o algo inquietante y que nos sustrae un poquito de la problemática del mundo, ¿no?, en el que estamos inscriptos e inscriptas todos, de las cuales no, es una experiencia de la cual nos zafamos, ¿verdad? Así que bueno, no voy a ser más extensa, ¿sí? Pero me gustaba poder conversar con ustedes cosas que a veces conversamos en el taller o en el aula, ¿no? Para ir acercándonos un poquito más a este objeto mirada, a este objeto arte, a este acontecimiento imagen que nos trae el arte visual.